Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Solo 2 días después de haber sido elegido, el presidente electo Gustavo Petro recibió hoy una llamada de felicitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En la charla telefónica, el presidente Biden y el mandatario electo Gustavo Petro hablaron de cambio climático, consolidación del acuerdo de paz y lucha antidrogas, entre otros temas, de acuerdo con un comunicado oficial de la Casa Blanca. El recién elegido presidente de Colombia informó en su cuenta de Twitter sobre ese encuentro telefónico. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró ante la JEP que cuando cometieron los secuestros, la organización había entrado en un proceso de deterioro y deshumanización que permitió graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Por su parte, Pastor Alape reconoció que fueron indolentes frente al clamor de las víctimas que exigían la liberación de sus seres queridos que estaban enfermos o heridos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En una jornada de alta volatilidad, el precio del dólar se disparó. Cerró en 4.026 pesos por dólar, un alza de 121 pesos. Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia bajó. La acción de Ecopetrol fue la más afectada, con una caída de 11,82%. Agentes del mercado financiero atribuyen los movimientos a los resultados de la elección presidencial que le dieron la victoria a Gustavo Petro. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Gobierno ecuatoriano advierte que las protestas indígenas que paralizan al país son un serio riesgo para la democracia, mientras miles de manifestantes ingresaron a Quito. La mayor huelga ferroviaria en 30 años desató el caos en el tráfico en el Reino Unido, afectando a millones de pasajeros. El expresidente Donald Trump ejerció una constante presión sobre los funcionarios que tenían roles claves en estados cruciales de la elección presidencial de 2020. La oposición francesa rechazó una coalición con el presidente francés Emmanuel Macron, fuertemente golpeado tras el fiasco electoral que lo dejó sin una mayoría en el Parlamento. La Unión Europea alcanzó un consenso total sobre la adhesión de Ucrania al bloque comunitario. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno de Ecuador advirtió que las protestas indígenas que paralizan parte de su país son un serio riesgo para la democracia. Esto mientras miles de manifestantes ingresaban a Quito. Más de 5.000 indígenas y manifestantes llegaron a Quito, capital de Ecuador, en el 9º día de protestas contra el gobierno del conservador Guillermo Lasso, cuyo manejo de la situación fue tildado de errático por parte del Congreso, mientras desde su Ministerio de Defensa aseguran que las movilizaciones son un serio riesgo para la democracia y alertan de una supuesta acción concentrada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. El paro nacional convocado por la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, que participó en revueltas que derrocaron a 3 mandatarios entre 1997 y 2005, tiene decenas de carreteras paralizadas en la mayoría de las 24 provincias de la nación andina y también ha provocado intensos choques entre la fuerza pública y los manifestantes en varias ciudades. Y aunque la situación todavía es crítica, Guillermo Lasso advirtió que no permitirá que se imponga el caos por las movilizaciones que, según el mandatario, buscan sacar del poder. Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta: más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. Ecuador pierde unos 50 millones de dólares por día a raíz de las protestas que parecen lejos de terminar, aunque desde el gobierno advirtieron que las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional. La mayor huelga ferroviaria en 30 años desató el caos en el tráfico en Reino Unido, afectando a millones de pasajeros.
Los trabajadores de los ferrocarriles británicos iniciaron una huelga de 3 días anunciada como la mayor en 30 años, con el objetivo de defender el empleo y los salarios que no han podido seguir el ritmo de la disparada de la inflación en el Reino Unido, que ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 40 años y parece que va a seguir aumentando. La paralización desató el caos debido a que solo un 20% de los servicios ferroviarios fueron puestos en operación y con una fuerte reducción de sus servicios, por lo que millones de viajeros tuvieron que recurrir a otros medios de transporte, agolpando paradas de buses y otros servicios, mientras otros optaron por trabajar desde casa. Más de 50.000 miembros del sindicato ferroviario entraron en paro después de que las conversaciones para evitar la huelga fracasaron, mientras las paralizaciones amenazan con causar importantes trastornos en la movilización de miles de personas por el resto de la semana que buscaban llegar al reconocido Festival de Música Glastonbury este fin de semana. Esto cuando el movimiento amenaza con extenderse a otros medios de transporte. Mientras el gobierno de Boris Johnson había llamado a las partes a dialogar hasta el último minuto, pero tanto los sindicatos como la oposición laborista criticaron al primer ministro por no sentarse él mismo a la mesa de negociación. El ministro francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, anunció que los cancilleres de los países de la Unión Europea respaldaron plenamente la concesión a Ucrania del estatus de candidato a la adhesión al bloque. De no haber cambios abruptos, los 27 estados que componen el bloque darán el visto bueno durante la cumbre que se celebrará el 23 y 24 de junio para que ese trámite avance. El ejército ruso está provocando una destrucción catastrófica en el este de Ucrania, donde concentra toda su ofensiva para hacerse con el completo control de la separatista región del Donbass. Las tropas del Kremlin quieren completar su conquista para el próximo 26 de junio, según las estimaciones de Kiev, mientras siguen los duros bombardeos, además de los combates callejeros en la zona industrial de Severodonetsk, donde están refugiadas más de 500.000 personas. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, realizó una visita sorpresa a Ucrania para discutir el enjuiciamiento de personas involucradas en posibles crímenes de guerra ocurridos durante la invasión rusa. Garland sostuvo un encuentro con su homóloga ucraniana, con quien compartió los esfuerzos estadounidenses y de la comunidad internacional para ayudar a identificar, detener y procesar a las personas implicadas en estos crímenes y en otras atrocidades, cuando Kiev afirma haber identificado miles de casos. La oposición francesa rechazó una coalición con el presidente francés Emmanuel Macron, fuertemente golpeado tras el fiasco electoral que lo dejó sin una mayoría en el Parlamento, mientras la ultraderecha, liderada por Marine Le Pen, logró una histórica victoria legislativa. En minoría parlamentaria tras las elecciones legislativas del domingo, parece que nadie tiene la intención de negociar una coalición gubernamental con el presidente francés Emmanuel Macron, que no aceptó la dimisión de la primera ministra Elisabeth Borne después del fracaso de su partido en los comicios en los que perdió su mayoría y abrió un periodo de gran inestabilidad política para el arranque de su segundo mandato. La situación es además inédita en Francia, donde por primera vez en 6 décadas ningún partido tendrá una mayoría clara en la Asamblea Nacional y los primeros contactos de Macron con la oposición han sido infructuosos, aunque estos se mantendrán durante los siguientes días. A la inestabilidad política se suma la victoria del partido de Marine Le Pen, que logró una presencia histórica de la ultraderecha en la Asamblea Nacional Francesa. Senadores de Estados Unidos develaron un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego. Esta es una iniciativa bipartidista para contener los tiroteos masivos. Según estos legisladores, el texto tendrá suficiente apoyo entre los 100 senadores para que llegue a las manos del presidente Joe Biden, el cual incluye mayores controles de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años y un aumento de recursos para programas sobre salud mental y seguridad en las escuelas. Aumentan las acusaciones del comité de la Cámara contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados, quienes habrían intimidado a funcionarios y trabajadores electorales de varios estados para que cambiaran el resultado de los comicios de 2020. El comité de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos celebró su cuarta audiencia pública, que se centró en cómo el expresidente Trump y sus aliados presionaron a los funcionarios estatales en estados clave en el campo de batalla para anular las elecciones presidenciales de 2020. Testigos republicanos vincularon directamente a Trump y Mike Pence con un complot falso de electores, y los funcionarios electorales de los estados de Georgia y Arizona testificaron sobre la intimidación
situación que enfrentaron cuando rechazaron las afirmaciones falsas de fraude electoral. Según el comité, las mentiras de Trump son un cáncer para el gobierno y una amenaza para la democracia. The president's lie was and is a dangerous cancer on the body politic. If you can convince Americans that they cannot trust their own elections, that any time they lose it is somehow illegitimate, then what is left but violence to determine who should govern? Si bien el panel no puede presentar cargos legales contra el republicano, su misión central ha sido descubrir el alcance completo de su intento de detener la transferencia de poder y conectar sus esfuerzos con la violencia en el Capitolio. En última instancia, el Departamento de Justicia tendría que ser el que decida si presenta cargos penales. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la condena a Monsanto, propiedad del grupo alemán Bayer, por el herbicida Roundup. Los jueces rechazaron la apelación de Bayer y dejaron en pie la decisión de un tribunal inferior que confirmó la indemnización por $25 millones concedida a un residente de California, quien argumentó que el Roundup le causó cáncer. Manifiesta que el herbicida es a base de glifosato. Un niño de 5 años murió dentro de un carro en Houston, Estados Unidos, después de que su mamá lo dejara allí. La mujer, que llegó de afán a su casa a organizar la fiesta de cumpleaños de su otra hija de 8 años, no se dio cuenta sino 3 horas después. El menor no supo cómo desabrochar el cinturón de seguridad del carro y murió por un golpe de calor, pues las temperaturas récord hicieron que la ciudad registrara 38 grados centígrados. Corea del Sur realizó con éxito el primer lanzamiento de un cohete espacial de fabricación nacional, el cual logró elevarse hasta los 700 kilómetros de altura. El cohete de 3 etapas, desarrollado a lo largo de una década con un costo de $1.600 millones, pesa 200 toneladas, mide 47,2 metros de largo y puso en órbita una carga de 1,5 toneladas. La operación fue considerada por Seúl como un paso de gigante en sus aspiraciones espaciales. La NASA empezará a apagar las legendarias sondas espaciales Voyager lanzadas hace 45 años y que se convirtieron en los objetos creados en la Tierra que más lejos han llegado en el universo. Las primeras naves en adentrarse en el espacio interestelar son las sondas Voyager, que en 1977 fueron lanzadas por la NASA con el objetivo de explorar a Júpiter y Saturno, pero que para sorpresa del mundo científico también revelaron nuevos secretos incluso de Urano y Neptuno. Pero tras 45 años de operación y encontrarse a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, los ingenieros de la Agencia Espacial Estadounidense están haciendo lo posible para extender esta misión legendaria, pero las cuales también se traducen en ir apagando los instrumentos poco a poco. Estos han estado expuestos a las condiciones en la región fría más allá de la hielosfera, la burbuja de plasma caliente en el borde de nuestro sistema solar, a donde ningún otro objeto creado por el hombre ha podido llegar. Solo para establecer contacto con cualquiera de las dos naves se necesitan aproximadamente 20 horas. Hoy en Entrevistas Canal 1 nos acompaña la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, primera afrocolombiana en llegar a esa posición. Señora Francia Márquez, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, Claudia, un saludo a usted y a toda Colombia, a CMI, gracias por esta entrevista. A usted por aceptarla. Bueno, le propongo un ejercicio. De los 11.281.013 votos que Gustavo Petro y usted obtuvieron, ¿cuántos calcula que fueron gracias a usted, quien en la consulta de marzo sacó nada más y nada menos que casi 800.000 votos? No, una pregunta difícil, Claudia. Yo no sabría ahora. Todavía no he mirado pues el mapa electoral, no sabría ahora responderle cuántos de esos votos colocó mi movimiento y el proceso que hicimos para acompañar a Gustavo Petro en esta candidatura presidencial y vicepresidencial. Bueno, es que se lo estoy preguntando porque quizá con esto usted le
haya dicho a Gustavo Petro que está comprobado que él no necesitaba hacer pactos, por ejemplo, con César Gaviria para ganar, ya que fue usted, por lo que dijo sobre el expresidente, quien echó a perder el respaldo del liberalismo al pacto histórico. En este sentido, ¿qué piensa de la posible participación en el gobierno de figuras importantes del neoliberalismo como Rudolf Holmes, ahora que se está hablando de quién debe dirigir la cartera de Hacienda? Bueno, yo creo que este país va a cambiar con la participación de todos los colombianos y colombianas, siempre que pues la participación de esas personas vayan dirigidas, ¿sí?, a el enfoque de justicia social, al enfoque de paz, al enfoque de dignidad humana, al enfoque de justicia ecológica. Entonces creo que hemos dicho que este no será el gobierno de la exclusión, este será el gobierno de la participación política, y este será el gobierno no de Gustavo Petro y Francia Márquez, el gobierno para Colombia, ¿no? Gobernaremos para 50 millones de colombianos, y eso significa que este gobierno tendrá que tener la participación de distintos sectores, la participación de distintas expresiones políticas, siempre, como lo digo, eso vaya en coherencia del programa que le propusimos a Colombia y por el cual Colombia decidió su mayoría a apoyarnos. Pues a propósito de eso, entonces déjeme proponerle una segunda parte del mismo ejercicio. De los 10.582.412 votos que obtuvieron Rodolfo Hernández y Marelén Castillo, ¿cuántos cree usted que fueron votos contra Petro? No, yo creo que aquí habían dos proyectos políticos, ¿sí? Marelén Castillo y Rodolfo Hernández estaban llevando unas banderas y nosotros otras, y de eso se trata la política, ¿no? Había una competencia entre dos grupos, entre dos coaliciones de líderes políticos y sociales, y bueno, ganó el que tuvo la capacidad de lograr llegarle a la mayoría de los colombianos. Ya las elecciones pasaron, ahora mismo yo he llamado hoy a Marelén Castillo para invitarla, reconociendo que es una mujer afrodescendiente, a invitarla a ser parte de esta apuesta de cambio y de transformación, y efectivamente ha manifestado su decisión de trabajar por Colombia, de trabajar por este país, de lograr juntos transformar, y eso es una demostración que en medio de la diferencia se puede construir. Se lo estoy preguntando porque tanto el presidente electo como usted han dicho desde el discurso de victoria que van a gobernar para todos y han propuesto esto que llaman un gran pacto nacional. ¿Cómo piensan generar confianza a las colombianas y a los colombianos que son antes que todo antipetristas? Bueno, yo no creo eso. Si fuese así, no hubiéramos ganado. O sea, no puedes decir que a los que votaron en contra de ustedes. Cuando acabamos, no, siempre en todo proceso electoral habrán unos que votarán a favor y otros que votarán en contra, pero el gobierno tendrá que ser el gobierno para todos, ¿sí? Y en ese sentido estamos planteando un pacto nacional que implica unas apuestas que necesitamos hacer como país. Y es uno, la apuesta por la reconciliación nacional. Este país ya está roto, ¿sí? Este país tiene heridas muy profundas. Y yo, una mujer que ahora soy vicepresidenta, pero soy víctima, ¿sí? Estamos llamando a toda Colombia. Hay más de 9 millones de víctimas que están ahí, ¿sí? Y que quieren reparación histórica, que requieren reparación y restablecimiento de sus derechos, que requieren de que los hechos de violencia que hoy estamos viviendo no le sigan ocurriendo a otros, y eso pasa por la disposición de la sociedad colombiana de decir sí, vamos a avanzar con todos en medio de la diferencia a una propuesta de paz, y eso es lo que hemos escuchado de distintos sectores. Por eso la mayoría votó por Francia Márquez y votó por Gustavo Petro. Vicepresidenta electa, para que este gran pacto nacional realmente se dé, tendrán que convocar, como usted misma lo ha dicho, a personas que
pues son muy diferentes. Por ejemplo, a esas personas que vieron una gran amenaza en propuestas como no más exploración de hidrocarburos. Desde su liderazgo ambiental, que ha sido reconocido mundialmente con el premio Goldman, ¿es viable aplazar el cumplimiento de una propuesta como esa, al menos hasta ver si ustedes logran hacer la ambiciosa reforma tributaria de la que han hablado y teniendo en cuenta que buena parte de los recursos para hacer inversión social vienen de las regalías de los hidrocarburos? ¿Es viable aplazarla o por nada del mundo? Bueno, asumir el desafío, el tránsito de la economía extractivista hacia la economía sustentable, eso no ni siquiera es una demanda que hoy por capricho lo decía Francia Márquez y Gustavo Petro. Sí, esa es una demanda de organismos internacionales. La ONU acabó de decir, sí, el año pasado, que los gobiernos debían comprometerse, sí, con enfrentar la crisis ambiental que vive el planeta. Y ese es un desafío que hoy tenemos, sí, porque ahí me imagino que usted es mamá, y si usted es mamá, pues ahí está comprometido el futuro de sus hijos, sí, de sus nietos. Y entonces ser responsable con la vida, ser responsable con la vida humana, que es lo que está en juego, pues implica asumir este desafío de un tránsito, que no es que el 7 de agosto Francia Márquez y Gustavo Petro llegan a la presidencia y entonces ya se acabó la explotación de petróleo. Hemos hablado de un tránsito, que significa adecuación institucional, adecuación normativa, adecuación en términos de investigación, de ciencia, de tecnología, para poder hacer ese camino del cambio de la matriz energética. ¿Sí? Sigo preguntándole por aspectos que considero que son importantes para lograr el gran pacto nacional del que ustedes han hablado. Del discurso de victoria de Gustavo Petro, como usted bien lo sabe, ha generado controversia el llamado a la Fiscalía para que libere a los jóvenes, pues a pesar de que él no mencionó que estos fueran los jóvenes de primera línea, se entendió que se refería a jóvenes de este grupo que fueron capturados días antes del domingo por órdenes judiciales. ¿Cómo entender esa propuesta en medio de un llamado a un gran pacto nacional en el que la mitad del país considera que liberar a quienes han usado la protesta social para delinquir es promover la impunidad y el caos? Bueno, yo no creo que la gente usó la protesta social para delinquir, eso no es cierto. ¿Sí? Yo estuve en la protesta social y no salí a la calle para delinquir, salí a la calle para reclamar derechos, salí a la calle porque estaban asesinando a líderes sociales. Salí a la calle porque nos prometieron paz e hicieron trizas la posibilidad de la paz y sembraron la violencia en todos estos territorios, sobre todo en la región del Pacífico. Y por eso acompañé el año pasado la movilización social, el estallido social de una gente encerrada sin comida en medio de una pandemia, de una gente sin oportunidades, ¿sí? Yo creo que los jóvenes lo que requieren son oportunidades. Y esas oportunidades, a mí me da pena decirlo, pero no han estado. No han estado las oportunidades para los jóvenes empobrecidos de este país. Entonces, ¿cuál es el camino, sí, que esta sociedad le ofrece a los jóvenes? ¿Encarcelamiento? ¿Por qué no educación? ¿Sí? ¿Por qué no universidades en vez de cárceles? ¿Sí? Y yo creo que esa es una propuesta de liberar a los jóvenes, es decir, sí, hay que hacer una revisión del acceso a la justicia, ¿sí? Y eso no es intromisión, hay que hacer una reforma a la justicia, pero también es decirle, ¿sí?, al fiscal que hay muchas personas que asesinaron a jóvenes en el marco del paro y todavía no se han investigado esos hechos, todavía esas muertes quedaron en impunidad y sobre eso nadie habla. Entonces hablan a decir, sí, tienen que ir a la cárcel, pero nadie está respondiendo por la vida de los jóvenes que fueron cegadas. ¿No comparte usted entonces la crítica de quienes dicen que esto es una señal de que la independencia de poderes va a estar afectada durante el gobierno de ustedes porque no le corresponde al presidente electo de la República darle una indicación en ese sentido al fiscal? Claro que no. Gustavo Petro fue el creador, junto a muchos otros líderes de Colombia, la Constitución del 91. Gustavo Petro es un hombre de reglas,
¿sí? Nadie puede acusar a Gustavo Petro que ha pasado por encima de la norma. Nadie puede acusar a Gustavo Petro de corrupción. Entonces nosotros hemos dicho con claridad, ¿sí?, que vamos a respetar, ¿sí?, la independencia de los poderes del Estado colombiano. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿sí? Pero decirle a un fiscal o a un juez que hay que garantizar el debido proceso, ¿sí?, porque sabemos que hay jóvenes inocentes en la cárcel, ¿sí?, jóvenes que les impusieron a partir de los señalamientos y de las injurias y de las calumnias, les impusieron que eran terroristas, criminales y vándalos, y entonces todos los jóvenes que salieron a marchar hoy tienen ese estigma y hoy se les están judicializando a muchos de ellos. Y eso es parte de lo que hay que revisar en este país, ¿no? Vicepresidenta electa, a propósito de estos asuntos de la justicia, hoy Colombia vive un nuevo día histórico en menos de una semana. En este caso, por el reconocimiento que han hecho las FARC o las antiguas FARC de su responsabilidad en el secuestro de más de 20.000 personas, de crímenes de lesa humanidad, de guerra también, que no son amnistiables. Le pregunto a usted, que ha sido víctima de la guerra, que es abogada, que participó en los diálogos de paz, ¿cree que debe cambiar algo después de esta confesión en materia de los beneficios que han recibido los otrora miembros del secretariado de las FARC? O se lo pregunto de otra manera, ¿cómo cree que deben ser las condenas para estas personas que además ya han aceptado haber cometido crímenes que son incluso no amnistiables? Bueno, yo no soy la juez, ¿no? Yo no hago parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el organismo, sí, que definió el acuerdo de paz, un acuerdo estatal que debería juzgar, sí, a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad y se sometieron al proceso de paz. Pero hay una Corte Penal Internacional que está vigilando cada proceso que se está dando al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, y estoy segura que estos organismos internacionales no dejarán en impunidad estos hechos. Sí. Señora vicepresidenta, tenemos que hacer una breve pausa, pero le pido que se quede con nosotros porque hay otros temas que quiero proponerle que tratemos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con esa comunidad afrocolombiana que decididamente usted logró unir para votar por el pacto histórico? Eso será cuando regresemos de comerciales. Continuamos en Entrevistas Canal 1 conversando con la vicepresidente electa Francia Márquez. Al conocerse el triunfo Petro Márquez, empezaron a circular por las redes sociales unos videos muy emotivos de gente negra, muy emocionada de tener por primera vez en la historia de Colombia en un cargo del más alto poder a alguien de su misma etnia y de su mismo origen. No es para menos, doctora Francia, pues de los 3 millones de personas afro en Colombia, que es lo que dice el último censo que hay, el 30% es pobre, yo pensaría que más. ¿Cómo va a cambiar la vida de estas personas a partir del 7 de agosto? ¿Qué mensaje les da usted? ¿A qué se compromete con ellos para el 7 de agosto del año 2026 en materia del cambio de vida que van a tener? Bueno, primero es que en Colombia no hay 3 millones de personas. Eso fue parte del error que hubo en el censo poblacional. Y parte de lo que tendremos que hacer es revisar ese censo para que la población afrodescendiente y étnica se cuente de manera real, ¿sí? La negación de cuántos somos es parte de ese racismo estructural que ha habido en el país. Así que bueno, la gente considera que somos más de 10 millones de personas. Vamos a hacer un proceso censal donde la gente se pueda censar bien. Sí, y con las preguntas pertinentes en términos de lo étnico, porque eso no ha pasado. La variable étnica no ha estado de manera adecuada en el censo poblacional que se hizo aquí en Colombia. En segundo lugar, pues bueno, ver a la gente nuestra impulsando, haciendo todo el esfuerzo para este camino que hicimos, por supuesto, es un acto de justicia, ¿no? De justicia racial para con los que nunca han tenido voz
con los que aún se sigue creyendo que no podemos ocupar esos lugares. Y mi presencia hoy aquí le demuestra a mi pueblo, a mi gente, que sí somos capaces, que sí podemos y que es necesario luchar por los sueños y las aspiraciones. A los jóvenes afrocolombianos, que tristemente el lugar que le dejan es el lugar de la violencia, ¿sí? Y digo esto porque muchos de esos jóvenes fueron los que salieron el año pasado en el paro cívico y que en vez de respuestas frente a las garantías de sus derechos, lo que recibieron fue una respuesta de violencia por parte del Estado. Mi pueblo ha sufrido el conflicto armado, la violencia, y garantizar la paz es necesario. Hoy la gente dice un acuerdo humanitario ya, sí, porque están sometidos a una crisis humanitaria terrible, el pueblo negro, el pueblo indígena, los pueblos campesinos, y ahí estaremos trabajando. Conozco de fondo las preocupaciones, conozco de fondo las angustias de nuestra gente, conozco de fondo las necesidades y también las aspiraciones, ¿no? Tenemos que reglamentar la Ley 70 del 93, que es parte de una promesa incumplida para el pueblo afrocolombiano. Es una promesa de la Constitución y ese será parte del camino para el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población afrodescendiente. La inversión social tiene que llegar a esos territorios que en las mismas encuestas simplemente se sigue diciendo que son los territorios más empobrecidos y excluidos, pero donde la inversión social no llega. Tiene que ser un gobierno donde la justicia distributiva pueda priorizar a los históricamente excluidos, pueda priorizar, garantizar, avanzar en términos de igualdad, y ahí vamos a trabajar. A propósito de ese compromiso, quisiera que nos contara ya 2 días después del triunfo, ¿qué le está diciendo usted exactamente al presidente electo Gustavo Petro que usted quiere hacer? Ya sabemos que él, desde que dijo que usted iba a hacer su fórmula vicepresidencial, le encargó el Ministerio de la Igualdad, pero usted tiene muchos otros caballitos de batalla. Entonces, ¿qué le está pidiendo usted que quiere hacer? ¿A qué se compromete usted a ser exitosa en estos 4 años de gobierno? Bueno, yo quiero trabajar en temas de justicia social que tienen que ver con la población étnica de Colombia, justicia social en términos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad para las mujeres, justicia social para la juventud y oportunidades para la juventud, y también en favor de la comunidad diversa LGBTIQ+. Estos pueblos, estos 5 expresiones sociales, pues han estado históricamente violentadas y excluidas, y en eso yo quiero contribuir en este gobierno. Pero por esto supuesto, se llama ministra de la Igualdad y punto. Abandonados. ¿Esto lo va a hacer desde el Ministerio de la Igualdad y punto, o desde otros ámbitos también? Ese es desde el Ministerio de la Igualdad. Por supuesto, el tema de paz va más allá del Ministerio de la Igualdad, y quiero acompañar, ¿sí?, a que la paz en Colombia sea una realidad, porque hemos vivido el conflicto armado y esa es una deuda con las víctimas de Colombia. La deuda de garantizar que estos hechos victimizantes no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, ser la comisionada para la paz, ¿también? No sé si la comisionada, pero quiero ayudar, sí, a direccionar esa política de paz, de implementación de los acuerdos, ¿sí?, firmados ya entre las FARC y el Estado colombiano, y sobre todo ahí hay una demanda específica, y es la implementación del capítulo étnico, la implementación del capítulo de género, que tiene que ver con la garantía de los derechos de los pueblos étnicos y de las mujeres. Se nos va acabando el tiempo y tengo 2 preguntas finales. La primera de ellas es, ¿ya ha pensado en nombres para su equipo en el Ministerio de la Igualdad, en estos temas de paz, y sobre todo pensando en ese gran pacto donde caben también otras fuerzas políticas, nombres que nos pueda compartir con quienes usted quisiera trabajar?
Sí, estamos en ese diálogo. Ahora en ese momento aún no le puedo compartir los nombres, pero estamos dialogando para definir que las personas que en mi equipo, en nuestro equipo como vicepresidenta y pues el equipo desde el Ministerio de la Igualdad sean las personas más idóneas, las personas más comprometidas con el avance de la garantía de los derechos de todos los colombianos y el compromiso con el programa de gobierno que hemos construido, que le propusimos a Colombia. Usted nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca, pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa que existe para quien ocupa el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, ya porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso, está muy equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces, cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada, ¿sí? Seguramente vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, ¿no? Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, ¿no? Porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso. Tener que andar todos los días con 30 personas armadas no es que sea sabroso. Permítame aprovechar estos segundos que quedan para precisar que no era eso que usted entendió lo que yo estaba queriéndole decir, por supuesto, sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar esa casa que está disponible para usted o si va a estar viviendo en Cali o cómo va a manejar su lugar de residencia, entendiendo que usted ha sido pues, una mujer muy de la región. Esa es una pregunta diferente, ¿sí? A lo que me planteaste al inicio. Con todo el respeto, ¿sí? Yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando, ¿sí? Sembrando la tierra, trabajando con mi gente, con las mujeres de mi comunidad. Pero lo que hizo que hoy ocupara este lugar es la violencia sostenida que he tenido que vivir, que está viviendo la mayoría de los colombianos. Eso hizo que yo tomara la decisión de decir vamos a ocupar el poder, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a vivir? Aún no lo hemos decidido, esto lo voy a consultar con mi familia, pero no estoy aquí ni por una casa presidencial, ni estoy aquí por un cargo. Estoy aquí porque quiero cambios para mi país. Le agradezco mucho este tiempo con Noticentro 1 CMI, señora vicepresidenta electa. Le reitero que ese no era el sentido de la pregunta, por favor, no quiero que quede ese malentendido. Y bueno, ya veremos más adelante sobre otros temas, tendremos oportunidad de conversar, pero muchas gracias por esta conversación. No, gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo también. Seguimos con la segunda hora de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Presidente Biden llama a presidente electo Gustavo Petro y lo felicita por su victoria. Mandatario norteamericano reafirma apoyo a Colombia y califica las elecciones como libres y justas. El presidente electo Gustavo Petro anuncia una relación más intensa y amistosa con Estados Unidos. También hablaron sobre el acuerdo de paz, el cambio climático y la lucha antidrogas. Reconozco que las FARC se degradaron con los secuestros de Clara alias Timochenko ante la JEP.
Quisiera que me tragara la tierra cuando escucho ahora a las víctimas de nuestros secuestros, dice ex jefe de FARC. Pastor Alape revela que un policía que estuvo secuestrado 7 años fue ejecutado. Las FARC vivieron un proceso de deshumanización, confiesa el mismo Alape. Dura controversia entre Ingrid y Joaquín Gómez. Hubo políticos que inspiraron secuestros, revelan víctimas. 114 policías que fueron secuestrados desaparecieron en poder de las FARC, revelan sus familiares. El presidente de la JEP dice que los exguerrilleros que confiesen sus delitos no tendrán prisión entre rejas. El resultado de la elección fue un grito de inconformidad social, dicen analistas. Los gremios piden diálogo para lograr consensos. Crónica sobre cómo votaron los nadies. Registrador destaca alta votación juvenil. Rodolfo Hernández desautoriza falsos mensajes que circulan con su nombre y firma. Extraditada hermana de alias Otoniel. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Solo 2 días después de haber sido elegido, el presidente electo Gustavo Petro recibió una llamada de felicitación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En la charla telefónica hablaron del cambio climático, de la consolidación del acuerdo de paz y de la lucha contra las drogas. La llamada telefónica que se cruzaron el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en menos de 72 horas, transcurrida la elección de este último, el 19 de junio, contrasta con los 7 meses que duró el presidente de los Estados Unidos para hablar telefónicamente con el hoy mandatario de los colombianos, Iván Duque. Y contrasta también con la posición asumida por el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien renunció en las últimas horas. Ya Petro había anunciado su interés de dialogar con el gobierno de Joe Biden. Llegó el momento de sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y hablar, dialogar. Y ese momento, por ahora protocolario y formal, se dio en el encuentro que sostuvieron telefónicamente hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario electo de los colombianos, Gustavo Petro. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. La Casa Blanca expidió un comunicado oficial. Allí manifestó que el presidente Biden elogió al pueblo colombiano por celebrar unas elecciones libres y justas y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Colombia. Habló también sobre el tema del cambio climático y agrega el comunicado de la Casa Blanca que el presidente Biden también agradeció la oportunidad de discutir la seguridad bilateral, la cooperación en la lucha antidrogas y discutieron la importancia del respeto mutuo y la asociación como base de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Por el momento, será clave a quien nombre Gustavo Petro en la embajada en Washington y a quien nombre también en Bogotá como su ministro de Relaciones Exteriores o ministra. El excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, aseguró ante la Justicia Especial de Paz que cuando cometieron los secuestros, la organización había entrado en un proceso de deterioro y deshumanización. Los 7 excomandantes de las FARC que hicieron parte del último secretariado acudieron ante la JEP para responder por el sufrimiento causado a miles de familias cuyos seres queridos fueron secuestrados por periodos hasta de 14 años. Yo quisiera que la tierra me tragara, porque uno, como lo dije al final de mi primera intervención, siento un dolor muy profundo de que a nombre de ideas revolucionarias haya pasado lo que pasó. A mí no me cabe en mi cabeza que nuestros mandos hayan actuado, hayan permitido, hayan ordenado eso. En medio de la vorágine de la guerra y de la confrontación, las dimensiones que alcanzó, nos enceguecimos a tal punto que nunca visualizamos eso, como ustedes se preguntaban. Nosotros detrás del uniforme, nosotros veíamos el uniforme y el fusil, no veíamos al ser humano. Explicó que solo al escuchar a las víctimas entendió la gravedad de lo que hicieron. ¿Cómo es posible reivindicar ante la humanidad como un hecho válido el cosificar a una persona, en convertirla en mercancía en función de financiar un proyecto que reivindicaba la dignidad humana cuando la estábamos pisoteando y, lo más grave aún, generando en su entorno familiar una situación de angustia?
Timochenko aseguró que no dio órdenes directas de secuestrar. Sin embargo, la JEP demostró que las avaló con su participación en la 8ª conferencia, donde se instauró ese delito como método de financiamiento. A asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En este caso concreto, las FARC están respondiendo por 1.100 secuestros que fueron catalogados por la JEP como crímenes de guerra y lesa humanidad. Por su parte, Pastor Alape reconoció que fueron indolentes frente al clamor de las víctimas que exigían la liberación de sus seres queridos. La hermana del intendente de la policía, Luis Hernando Peña, secuestrado en 1998, le exigió a las FARC la verdad sobre su desaparición. ¿Quién dio la orden de sacarlo de ese campamento, de ese lugar donde estaban concentrados? ¿Quién dio la orden y cuál fue la orden que dio? ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué pasó con él? Es una exigencia que la familia le hace hoy a ustedes. No simplemente nos salgan acá con que no sabemos, con que yo no estaba en esa época, con que yo no di la orden, con que yo no sabía. Fue asesinado el intendente Luis Hernando Peña Bonilla en el Yarí, por orden de la dirección de la organización. Eso es lo que estamos reconociendo, pero ya las particularidades tenemos que seguirlas avanzando. Y solamente aquí lo único que puede uno explicar, pues que es un crimen porque es una persona que estaba en estado de indefensión, estaba detenido, estaba enfermo, como todos lo han manifestado, y es lo que hemos podido ir recogiendo ya en los testimonios de la gente en el proceso de clarificación de este crimen que se comete. La JEP le exigió a las FARC explicación sobre el uso de cadenas para amarrar a los secuestrados. Reconocemos que esas cadenas del sometimiento, de la humillación, generaron profundas heridas y que hoy no sabemos cuándo realmente seremos capaces, esta sociedad será capaz de manejar esas cicatrices. Los magistrados también le preguntaron a los excomandantes de las FARC por qué no liberaron al oficial de la policía Norberto Pérez ante el clamor de su hijo antes de morir por una enfermedad grave. Fuimos indolentes frente al caso del niño Andrés Felipe Pérez. Hay que reconocer que fue indolencia, es decir, que no actuamos como tenía que ser la ética revolucionaria. Según Pastor Alape, el reconocimiento de estos crímenes ante la JEP no lo hicieron solo por beneficio personal. Esta responsabilidad no la estamos asumiendo para que las sanciones sean más cómodas. Esta responsabilidad la estamos asumiendo porque es un compromiso desde lo profundo de quienes crecimos en esta violencia, porque creemos que no podemos seguir. Ingrid Betancourt refutó la versión que entregó ante la JEP Joaquín Gómez sobre su secuestro y las condiciones de su cautiverio. La verdad es que para nosotros cada palabra que ustedes dicen es como una daga en el corazón. No son simplemente comentarios o narrativas neutras. El excomandante del bloque sur de las FARC, Joaquín Gómez, dijo ante los magistrados que no habían recibido información previa sobre el desplazamiento de Ingrid Betancourt y que el frente que la secuestró no sabía quién era ella. Lo que sí es que cuando a ella la secuestran con Clara, pues los muchachos no sabían quién era ella. La secuestraron simplemente. Entonces, ¿por qué la secuestraron si no sabían quién era? No, sabían que era una política y sabían que iba para San Vicente y después, porque ellos se preguntan, oiga, ¿y esa quién? Sus hombres me narraron que ellos habían sido informados de alguien que estaba en el aeropuerto de que yo cogía la carretera. Ellos por esa razón me estaban esperando a mí y a ninguna otra persona. Personas antes de mí llegaron a San Vicente. Personas que cogieron la carretera después de mí también llegaron a San Vicente. Yo fui la única secuestrada. Eso fue alguien que les avisó a ustedes y sus hombres me lo narraron y me lo confirmaron. También hubo controversia sobre lo que dijo Joaquín Gómez sobre las condiciones del cautiverio. Si uno llegaba a ese campamento,
y no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Ellos estaban, ahí estaba el economato, cuando les provocaba, fritaban carne, fritaban no sé qué, estaban libres. Es inexacto tratar de pintar esto como si fuera algo idílico. Esos comentarios nos hacen daño. Nosotros no íbamos a la rancha y no había carne. Nunca la hubo. Lo que sí hubo, perdón los detalles, habían 2 gallinas. Y nosotros oíamos el olor del huevo frito por las mañanas. Y eso nunca fue para nosotros. Eso era para sus comandantes y su gente. Entonces a nosotros no nos trataban igual. 3 líderes políticos que sobrevivieron a largos cautiverios en manos de las FARC le pidieron a los excomandantes de la guerrilla que revelen si contradictores de ellos instigaron sus secuestros. Excongresistas y asambleístas que fueron secuestrados por las FARC aseguran que hubo adversarios políticos que contactaron a este grupo guerrillero para que los secuestrara. Yo sí tengo pruebas de que en mi secuestro hubo un tercero. Hubo terceros para preguntar específicamente y dar las circunstancias de pruebas de que ese frente o ese frente Aurelio Rodríguez sí tenía alianzas con la clase política que había tradicional. Fueron sus cómplices dentro y fuera de la asamblea, porque ese secuestro no hubiera sido posible sin cómplices dentro de la asamblea. Tampoco lo han querido decir a pesar de que lo hemos preguntado. Pero además de eso, dicen, hay versiones de que clase política y políticos de la región también querían y colaboraron, querían que fuesen secuestrados y que pasaran hechos terribles. Necesitamos saber quiénes fueron los cómplices. Yo hice referencia a una masacre de 11 concejales hijos de campesinos y de obreros en el municipio de Rivera, Huila. Pero se le olvidó también, señor Joaquín, no sabe, no responde, ¿verdad? Sin embargo, le aclaro, en la investigación que hizo la justicia está el reconocimiento del sicario que dice que obedeció órdenes de allá de la Teófilo porque habían pagado por el asesinato de esos 11. ¿Quién hizo el negocio? Las víctimas consideran que falta verdad pese a lo que hoy dijeron los excomandantes de las FARC. Se dice que en La Habana hubo una gigantesca operación de lavado de activos, que muchos de ustedes están llenos de plata y tienen plata en los bancos suizos y en los paraísos fiscales. Pero resulta que en el acuerdo no quedó la reparación económica. También hay dudas sobre la reparación económica a las víctimas. Militares y policías también relataron ante la JEP la crueldad de su secuestro y exigieron que se entreguen los cuerpos de 114 miembros de la fuerza pública que fueron secuestrados y que nunca volvieron a aparecer. El sargento de la policía César Lazo sufrió uno de los cautiverios más largos en poder de las FARC. En mi caso, esperar 13 años 5 meses y en el caso de otros compañeros del ejército que duraron 14 para liberarnos. ¿No sabían ustedes que existían personas, seres humanos, alejados de sus familias, en condiciones infrahumanas? Considera que las versiones del secretariado ante la JEP están incompletas. El reconocimiento de las verdades de ustedes que he escuchado en el transcurso de la mañana han sido simples o vagas. No he escuchado en ninguno. Yo di la orden. Yo ordené que se hiciera esto o aquello. No lo he escuchado. No sé realmente si ustedes se acuestan tranquilos, si ustedes duermen. Por ejemplo, en mi caso no. Como ya lo manifesté, tengo que tomar medicamentos para poder dormir. Tengo que tomar medicamentos para estar tranquilo. Me mantuvieron aislado, amarrado de manos y cuello a 2 árboles distantes entre sí, alrededor de 20 meses. Totalmente aislado de mis hombres, de mis soldados, que fueron muy pocos, 7 soldados.
Mañana la JEP escuchará a campesinos, comerciantes y contratistas de las zonas donde estaban los frentes de las FARC, quienes también fueron víctimas de secuestro. Los integrantes del antiguo secretariado de las FARC que reconocieron sus responsabilidades en las atrocidades del secuestro no pagarán cárcel por sus delitos, pero recibirán penas restrictivas de movilidad entre 5 y 8 años, según indicó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes. Como una jornada histórica para el país, calificó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, la audiencia de hoy en la que antiguos jefes de las FARC reconocieron responsabilidades en los abominables actos de secuestro durante el conflicto, pero precisó que por ese reconocimiento los miembros del secretariado de las FARC no tendrán penas de prisión. Las normas que la JEP aplica señalan que cuando el máximo responsable reconoce integralmente su responsabilidad y al mismo tiempo aporta de manera exhaustiva a la verdad, debe ser sancionado no con una pena de cárcel de hasta 20 años, sino por el contrario, una sanción que se denomina sanción restaurativa o sanción propia, que apareja restricciones a la libertad y la obligación y el deber entre 5 y 8 años, dependiendo de la gravedad y lo que señala el tribunal, de tener que realizar trabajos y actividades de contenido reparador. O sea, se abre para la justicia transicional el capítulo de la restauración de las víctimas. En el fallo que produzca la JEP dentro de 3 meses, se definirá si los condenados de las FARC, que hacen parte actualmente del Congreso, pueden seguir o no actuando como congresistas. La elección del presidente Gustavo Petro, más que una victoria de la izquierda, es un grito social de millones de colombianos que están pasando las angustias de la pobreza y el marginamiento social. Así lo afirmaron a Noticentro 1 CMI el ex procurador Fernando Carrillo, el académico Mauricio Jaramillo y la analista política Sandra Borda. El análisis de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales debe partir de la base de que más allá de una disputa entre la derecha y la izquierda, hay una oleada de colombianos que están pasando hambre y sienten que no los tienen en cuenta, según conclusión de los analistas consultados hoy por Noticentro 1 CMI. Primero, un voto castigo al establecimiento, al desgaste del gobierno, y en segundo lugar, una serie de reivindicaciones y de reclamos por la aguda crisis social que se ha vivido en Colombia en los últimos 2 años. Yo creo que aquí hubo un grito de ciudadanía, de una ciudadanía joven y de nuevas ciudadanías más pobres, más desiguales, más desconfiadas de las instituciones y más indignadas con los liderazgos locales en Colombia. Pues desde mi punto de vista, este es el triunfo de la movilización ciudadana que puso sobre la mesa la necesidad de reducir los niveles de desigualdad y de pobreza que la pandemia y el confinamiento terminaron por profundizar. Los 3 analistas consideran que lo que ocurrió entonces el domingo es el ocaso de las ideologías extremas y dejará un buen resultado para la nación colombiana. Es bueno para Colombia por 2 razones. Es bueno porque hay alternación, hay idea de cambio, ya es hora, digamos, que gobiernen otras personas, y es bueno en términos de que Colombia avanza hacia una izquierda democrática definitivamente distanciada de las armas y una derecha que se tendrá que reorganizar post-Uribe. Yo creo que sí, son excelentes noticias. Una democracia sana es una democracia con alternancia y una democracia con un espectro político amplio. Nuestro espectro político durante toda nuestra historia fue un espectro de centro-derecha. Le estaban diciendo al sistema político, conéctese con la ciudadanía, ponga el oído en la calle, oiga a la calle. En conclusión, según estos analistas, más que una victoria de izquierda, es un grito de la ciudadanía pidiendo soluciones efectivas a su marginalidad económica y social. El Caribe, el Pacífico, los indígenas, los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los territorios que hoy viven una nueva guerra, fueron esenciales en el triunfo del pacto histórico este domingo. Las caras lindas de mi gente llegarán. Y esas fueron las caras que le dieron la victoria a un cambio por la esperanza en medio de la desesperanza. Las caras de los nadie. En lancha, en mula, en silla de ruedas, el país de los nadies se movilizó. El Pacífico dijo presente y con una votación histórica marcó tendencia. Es una región olvidada y esperamos un cambio real, acompañado de salud, educación, empleo.
Y el mensaje ha sido claro: queremos cambio, queremos que se dignifique la vida de los negros del Pacífico, de los indígenas del Pacífico, de los marginados y olvidados del Pacífico. Los indígenas, al ritmo de Fuerza Fuerza, se movilizaron y largas filas coparon los puestos de votación. Va a llegar con sus ideas allá a la presidencia. Todo eso tiene también un antecedente, viene desde el estallido social, donde hay una inconformidad grande, 200 años donde hemos venido gobernados por la derecha y pues que obviamente no han logrado cumplir realmente esa expectativa, esa igualdad, esa equidad que busca el pueblo colombiano. Es un asunto histórico también, que se haya podido motivar a las comunidades sin presiones, sin logística. Muchos factores dijeron presente. Las mujeres, los jóvenes, las regiones más excluidas y más azotadas por la guerra y las regiones que más han padecido una clase política corrupta, clientelar y una política hecha a base de maquinaria. Los 5 partidos que integran el Pacto Histórico, la Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Maíz y la Alianza Democrática Amplia se reunieron para acordar el trabajo que adelantarán para integrarlas a otras fuerzas políticas al acuerdo nacional propuesto por el presidente electo Gustavo Petro. Los partidos de izquierda que componen el pacto histórico que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República saben que solos no pueden gobernar y por eso acogen el llamado del presidente electo de un acuerdo nacional con otras fuerzas políticas. Dicen que ese es el reto. El país está polarizado y nuestra tarea fundamental es enviar un mensaje de unidad y gobernar para toda Colombia, para los 50 millones de colombianos. Esa es nuestra gran tarea, o sea, sacar a Colombia de esta crisis social, sacar a Colombia de la guerra, sacar a Colombia de la miseria y de la incertidumbre a la que nos han llevado pues producto de malos gobiernos en la historia. Advierten que la campaña política terminó este 19 de junio con la elección de Gustavo Petro y que ahora él debe gobernar para todos los colombianos sin distinción de quién haya votado por quién. El registrador Alexander Vega reveló que hubo una alta participación del voto juvenil en la reciente elección presidencial. Los jóvenes salieron a votar en esta segunda vuelta presidencial, así lo señaló el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha. Lo que nos da la analítica en este momento es que el incremento de la votación se debió en gran parte el porcentaje a las personas jóvenes que votaron por primera vez. Otro dato que entregó el registrador fue la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, 0,1% ha informado el registrador. Este jueves, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral y el registrador entregarán la credencial a Gustavo Petro como presidente de la República electo y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Rodolfo Hernández reiteró su reconocimiento al triunfo del electo presidente Gustavo Petro y desautorizó documentos falsos difundidos en redes sociales con los que supuestamente está pidiendo un reconteo de votos. Este y otros documentos que circulan en redes sociales solicitando un reclamo de los resultados de las elecciones a nombre de Rodolfo Hernández son falsos. Así lo dejó saber el ingeniero mediante un comunicado, en el que reiteró el reconocimiento al triunfo de Gustavo Petro. Yo, Rodolfo Hernández Suárez, quiero dejar claro que no estoy de acuerdo ni autorizo a que se haga reclamo alguno sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo 19 de junio. No es mi intención, como lo manifesté en el momento en el que reconocí el triunfo del doctor Gustavo Petro, generar alguna duda sobre ese resultado, ni contradecir lo que ha manifestado la Registraduría Nacional. Por consiguiente, insisto en que, si están circulando poderes acompañados de mi firma, estas solo tenían validez para el proceso del escrutinio y no tendrán validez alguna, y se revocan desde el momento en que hagan oficial este comunicado. Nuevamente, agradezco a los más de 10 millones de colombianos que me entregaron su voto de confianza. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, regresó hoy a sus funciones luego que la Procuraduría levantara la suspensión que pesaba en su contra. Después de 41 días de permanecer suspendido por parte de la Procuraduría, hoy el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, regresó a su cargo. Fue recibido en la Alpujarra con una calle de honor por una multitud de simpatizantes y funcionarios de su gabinete. El mandatario antioqueño anunció una nueva etapa de unidad en la que estaría dispuesto a reunirse con empresarios y el uribismo. Es una mesa de trabajo conjunto con los empresarios, con los gremios, con todos los sectores y con incluso el uribismo, si así lo quiere,
porque creemos que nos tenemos que unir por Medellín, por Antioquia, por la gente. La Procuraduría levantó la suspensión, pero la investigación al mandatario por presunta participación en política seguirá en curso. El próximo 30 de junio se acaba la emergencia sanitaria en Colombia, que fue decretada en marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidieron a los colombianos que aún tienen pendientes de completar su respectivo esquema de vacunación para evitar casos mortales por el COVID-19 que se vacunen. El presidente Iván Duque anunció que mediante una resolución que firmó hoy, reconfirmó la extradición a Estados Unidos de Nini Johanna Úsuga, alias La Negra, hermana de alias Otoniel, y de 3 integrantes más del Clan del Golfo: Jorge Castaño, alias Plástico, Juan José Valencia, alias Falcón, y Camilo Hernández, alias Camilo. Dijo el mandatario que alias La Negra presentó recurso de reposición y él mismo fue resuelto confirmando su extradición. La Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y 11 meses de prisión al excongresista y pastor Luis Enrique Salas por cobrar parte de su salario a miembros de su equipo de trabajo. El exrepresentante del partido de la U y entonces pastor de la Iglesia Cristiana En Tu Presencia también fue inhabilitado por 103 meses por haberle quitado hasta la mitad de sus salarios a 2 de sus colaboradores para mantenerlos en sus cargos, hechos que ocurrieron entre los años 2002 y 2011. La Fiscalía llama a juicio al excomandante de la Policía de Bogotá, general en retiro, Francisco Patiño, por su presunta participación en el homicidio del joven grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto del 2011. De acuerdo con la Fiscalía, Patiño dio órdenes a sus subalternos para desviar la investigación y encubrir el crimen para librar de responsabilidad al patrullero que disparó contra el joven y resguardar la imagen de la policía. El jueves inicia la construcción del Regiotram de Occidente, que conectará a 4 municipios de Cundinamarca con Bogotá. En el sector de Salitre, en Bogotá, iniciará el próximo jueves la construcción del Regiotram, que conectará a Cundinamarca con la capital del país. Y permitir que quien se suba al Regiotram con la misma tarjeta pueda subirse al metro, a Transmilenio y al SITP. Este tren estará listo en 3 años y comunicará a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá en menos de 50 minutos. Por supuesto va a ser más costoso que Transmilenio, pero va a equipararse al valor que pagan los cundinamarqueses por los 2 o 3 pasajes para llegar al mismo punto. El Regiotram movilizará 130.000 pasajeros al día. En la Sierra Nevada de Santa Marta están muriendo los niños por falta de alimentación y de medicamentos. Así lo afirma una mujer que trabaja por el bienestar de los menores de edad en esa zona. Esta es la vereda Don Diego, situada en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta este lugar llegan las mujeres de la etnia Kogi para dar en adopción a sus hijos y así salvarlos de la muerte. Los esposos Carmen y Álvaro han adoptado a 3 niños indígenas Kogi hasta educarlos. Mi denuncia es para que el gobierno, tanto el presidente como los alcaldes, los gobernadores, miren hacia la Sierra Nevada, que nuestros indígenas se están extinguiendo por enfermedades y por desnutrición. Más de 50 niños de la etnia Kogi han muerto por enfermedades respiratorias y desnutrición aguda en la población de Taminaca, entre Dibuya, Guajira, y el Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta. La alcaldía de Bogotá pidió al gobierno un acuerdo nacional para cambiar la estratificación urbana. En la capital, el 82% de los hogares reciben subsidios en servicios públicos, incluso los que tienen capacidad de pago. Bogotá tiene 2.8 millones de hogares, de los cuales el 82% reciben subsidios en servicios públicos. Hoy en día, con la metodología actual, Bogotá, y yo creo que incluso casi todo el país, está en déficit. Pues solo el 6.1% de los hogares contribuyen a esta bolsa. Tenemos que dar entre 100 y 120 mil millones de pesos cada año para cubrir el déficit. Por eso el distrito urge abrir el debate sobre la necesidad de modificar la estratificación. Que esto necesita ser discutido con la nación. Es decir, que no es solo Bogotá la ciudad que se debe meter en hacer una actualización de su metodología de estratificación, sino todo el país. Propuesta que no cayó bien en el Consejo. 400.000 predios que son hoy estrato 1, 2 y 3 perderían hoy ese beneficio que tienen de subsidios de servicios públicos domiciliarios. El precio del dólar se disparó, superó los 4.000 pesos, mientras que el valor de la acción de Ecopetrol se desplomó por los resultados electorales en Colombia.
El mercado financiero reaccionó a los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, que dejó a Gustavo Petro como presidente de los colombianos. El precio del dólar se disparó y en las primeras horas de la jornada tocó máximos de 4.100 pesos. Sobre mediodía corrigió y finalmente cerró en 4.026 pesos, lo que significó un alza de 121 pesos frente al pasado viernes. La incertidumbre predomina en el mercado. No hay claridad sobre la inversión. Y finalmente lo que se compra y se vende en el mercado son expectativas. Entonces el inversor corta, disminuye, saca su dinero y desde afuera, si ve condiciones, regresa. Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia cayó 3,82% a 1.398 unidades, siendo la acción de Ecopetrol la acción más afectada, con una disminución de 11,82%, seguida de Promigas, Terpel e ISA. Los títulos del gobierno también sintieron el efecto. Se esperan jornadas de alta volatilidad hasta el 7 de agosto. Varios gremios de la producción hicieron un llamado al nuevo gobierno para que predomine el diálogo y la concertación. Después de un encuentro este martes, los gremios de la producción nacional llamaron a la concertación en la construcción de consensos al nuevo gobierno tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. No diálogo para imponer, sino diálogo para concertar. El país necesita señales claras, digamos, hacia dónde vamos. Los temas de la ruralidad no dan espera. Estamos ya a la espera que convoque a la SAC, a sus 22 gremios afiliados, para sentarnos a construir sobre las propuestas que él le hizo al país, pero también sobre las propuestas que tenemos. Por su parte, la ANDI señala que es conveniente un compás de espera hasta que se defina lo que será el nuevo gabinete. Hemos decidido esperar a que el gobierno haga sus anuncios para saber sobre esos anuncios poder comentarlos. Que haya un claro mensaje de respeto por la estabilidad jurídica del país, de los contratos consolidados. Los gremios mantienen su disposición al diálogo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,82% a 1.398 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 6,15% a 39.700 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 11,92% a 2.431 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 60.826 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.026 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.237 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.33. El azúcar se transó en 18,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $109,38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $114,89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.431 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. En Casanare, familias campesinas de Agua Azul ya disfrutan del servicio de gas natural domiciliario, gracias a un convenio de cooperación entre Ecopetrol, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Agua Azul. Son 5 veredas beneficiarias y en una segunda fase vamos a beneficiar a 4 veredas que restan por la cobertura de gasificación en el municipio de Agua Azul. Este convenio asciende alrededor de 5.000 millones de pesos, un aporte de Ecopetrol por 3.000 millones de pesos, y más allá de los recursos económicos es el bienestar que genera el gas social para las familias, para cambiar condiciones de vida de las familias casanareñas. Agradecer por tener en cuenta estas comunidades que han sido tan olvidadas y precisamente es decirles que es importante contribuir con las inversiones sociales de estas veredas. Van a tener el gas directamente de acá, del campo Cupiagua, que es un gas que prácticamente sale de acá de nuestras instalaciones que tenemos al pie de Ecopetrol. Ha sido un beneficio muy importante para más de 200 personas que vivimos acá en la vereda, porque ya pues no cortamos los árboles para pisar el fogón, ya lo hacemos con el gas natural, entonces ha sido muy importante. Que antes tenía uno que comprar el cilindro del gas que valía 70, 75, puesto acá. Pasaba el carro, nos dejaba el gas.
Ahora no, ahora pues tenemos el servicio ha sido muy bueno. A esta iniciativa se suma un segundo proyecto de gasificación en el municipio para continuar beneficiando a otras veredas. Le decimos gracias a Ecopetrol por tener en cuenta nuestras comunidades que tanto lo necesitan.